Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente en la Universidad Adolfo Ibáñez y a quienes también están conectados vía Zoom desde distintos lugares del país, bueno, y quién sabe, quizás del mundo. Agradecemos su participación en esta actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y a la Asociación de Mujeres en Energía AME. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes para el desarrollo del sistema eléctrico nacional, los desafíos asociados a los servicios complementarios en un contexto marcado por la creciente incorporación de energías renovables y sistemas de almacenamiento, elementos claves para asegurar la estabilidad, la seguridad y la resiliencia de nuestra red eléctrica. Antes de dar inicio a esta ceremonia, a este seminario, realizaremos una ceremonia muy significativa para nosotros, que es la firma del convenio de colaboración entre AME y la UAI. Este acuerdo busca fortalecer entre la academia y el sector energético, promoviendo espacios de formación, intercambio de conocimiento y desarrollo profesional para las mujeres del sector, contribuyendo al avance de una industria más innovadora, diversa y conectada con los desafíos del futuro. Para este momento invitamos al escenario a Isabela Ninat, invitamos a este escenario, ya están acá, presentamos, porque ya están sentadas aquí, Isabela Ninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Pía Catalina Suárez Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía. Las invitamos a proceder con la firma de este convenio. Un segundito para la foto. Ahí están. Perfecto. Invitamos a los asistentes a acompañarnos con un aplauso por este hito. Y para celebrar este momento también invitamos a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez a dar unas palabras. Muchas gracias, Javiera, y muchas gracias a todos que nos acompañan aquí presencialmente en nuestra sede Presidente Errázuriz y a quienes nos hacen de forma telemática. Para la Facultad de Derecho, y me atrevería a decir que para la Universidad Adolfo Ibáñez, el área de la energía es muy importante. Justamente ayer estaba en una reunión con la Escuela de Negocio y la Facultad de Ingeniería y Ciencias a propósito de la cantidad de investigación que se está desarrollando en materia de energía. No solamente desde la Facultad de Derecho, sino también desde las ingenierías y desde el mundo de los negocios. Es quizás una de las áreas más preponderantes en investigación. Por lo mismo, qué mejor que firmar este convenio a propósito de la conversación que tenía ayer, hoy, con la Asociación de Mujeres en Energía, como un espacio de intercambio entre la academia y los desafíos. Estoy seguro que todos ustedes están ansiosos de escuchar al panel que viene a continuación. Como universidad para nosotros es vital que esa investigación, esas discusiones académicas, ese contacto, ¿no es cierto?, que se hace en la formación también de los estudiantes en pregrado y en el posgrado, se ponga a disposición también de los desafíos que tiene el sector y que se puedan abrir cada vez más puntos de encuentro entre la academia y esos desafíos que están partiendo y algunos que ya llevan mucho tiempo en nuestro país y de esa manera aportar al desarrollo de nuestro país. Y en este caso especial es muy significativo que además en un espacio tan masculinizado abramos y continuemos abriendo espacios para las mujeres, no solamente para las que ya están trabajando en diversas áreas del sector, sino también para aquellas que están recién formándose en sus pregrados y que tienen mucho interés
por entrar a sectores regulados, incluyendo el mundo de la energía. Nosotros impartimos un quinto año, un último año bien distinto en lo que sucede en las otras facultades de Derecho. Muchos de estos cursos se imparten en esta sala, hoy día no están porque están ustedes, están en la sala de al lado. Y ofrecemos varios cursos que tienen que ver con el mundo de la energía, y uno ve rápidamente el interés que generan en las nuevas generaciones. Así que especialmente para las mujeres que hoy nos acompañan, pero también para todos los hombres que hoy nos acompañan, ustedes son quizás esos líderes o referentes a los que ellas y ellos aspiran. Así que yo espero que este convenio nos permita no solamente seguir ampliando lo que ya hacemos en posgrado, ¿no es cierto?, a través del Magíster en Regulación, aquí está su codirector, a través de cursos y diplomados, sino también para quienes están pensando en su futuro profesional. Muchas gracias a la asociación, es un gusto seguir colaborando porque ya lo hemos hecho, pero ahora de manera mucho más intensa. Muchas gracias. Déjeme presentarla primero. Y ahora dejamos con ustedes a Pía Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía, quien también nos brindará unas palabras. Hola, buenos días. Buenos días también a las socias que nos están viendo de manera online y a todos que nos están viendo de manera online en realidad. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Es especial hoy día hacer este seminario acá en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy una muy agradecida de las instituciones que nos han apoyado desde hace mucho tiempo, y es más que mi deber, lo digo con alegría, reconocer que la Universidad Adolfo Ibáñez, en especial la Facultad de Derecho, nos ha apoyado desde nuestros comienzos. Creo que fue uno de los primeros convenios que firmamos a comienzos del 2024. Ayer estaba revisando mi memoria de eso, y para nosotros entonces tenemos un especial cariño por todas las instituciones que nos han acompañado desde nuestros comienzos, cuando éramos muy pocas socias. Hoy día, a un poco más de 3 años de habernos conformado, somos más de 1030 socias, lo que nos llena de alegría, pero también nos presenta muchos desafíos. Y realizar este seminario hoy día no es solamente un hito único, es parte de un convenio, el que acabamos de firmar, que le da acceso a nuestras socias a una serie de convenios de descuentos para los programas de formación. Sabemos lo importante que es la formación en el objetivo principal que nosotras tenemos como asociación, que es procurar que haya una mayor participación de mujeres en la industria. Entonces, agradecerles nuevamente por eso. Otro de los objetivos que tenemos como asociación es visibilizar también a las mujeres que ya existen. Entonces, con mucho orgullo, hoy día tenemos en este panel a 3 mujeres socias en rol protagónico: Paola Hartung, Carolina Hernández y Daniela González. Y también tenemos a una mujer que no es socia todavía, que yo insisto que algún día la reclutaremos, que es la profesora Claudia Raman. Así es que agradecerle también por haber aceptado la invitación a estar hoy día. Y nada, una pequeña reflexión, como que estoy muy agradecida y muy contenta de la convocatoria que ha tenido este seminario, personas muy reconocidas, muy especialistas en los temas, pero sin duda me duele un poquito el estómago al ver que son más hombres que mujeres en un seminario organizado por nosotras mismas. Y lo comenté ahí en el pasillo a una de nuestras socias, y la respuesta creo que es la acertada. O sea, es que finalmente este es el reflejo de lo que somos. En un tema tan técnico es difícil convocar a una audiencia más masiva, más generalizada. Entonces, esto refleja lo que nosotras justamente queremos revertir. Tenemos que haber más mujeres en posiciones y cargos de alto conocimiento técnico. Y no podemos cambiar esa realidad, pero sí podemos, cambiarla de un día para otro, pero sí podemos un poco mover la aguja, ¿no? Así es que, bueno, verlo con optimismo, verlo como una oportunidad, y sin todas estas cosas, este tipo de seminarios y estas conversaciones abren espacio para ello.
Termino agradeciendo entonces, además de los dueños de casa, a nuestra vicepresidenta que estuvo en la organización, Fernanda Contreras, y a nuestra líder de alianzas, Isabela Solari, que también está atrás de todas estas alianzas que estamos llevando como AME. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, Pía. Bueno, y a continuación dejo con ustedes a Fernanda Contreras, vicepresidenta de AME, quien va a presentar nuestro seminario. Muchas gracias, Javiera. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por querer participar en esta actividad que ha costado mucho, pero que esperamos que tenga muy buenos resultados. Agradezco también, por supuesto, a Pía, nuestra presidenta, y también a Isabela, que ha sido un gran apoyo en todas estas gestiones. A continuación, pasaremos a escuchar a Claudia Ramán. Ella es ingeniera civil eléctrica y académica de la Universidad de Chile y que nos va a hacer una breve charla inicial respecto de servicios complementarios. Claudia. Okay. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernanda, por la introducción. Me gustaría partir agradeciendo a la AME, a la Asociación de Mujeres en Energía, por esta invitación y, por supuesto, al Adolfo Ibáñez por ser los dueños de casa, como dijo Pía. Me pidieron que hoy día hiciera una presentación acerca de servicios complementarios y estabilidad. A diferencia de muchas de las presentaciones que hago, esta no va a ser una presentación tipo clase, ¿ya? En realidad va a ser más bien una presentación en la que quiero desafiar cómo vemos las cosas hoy en día y una presentación que deja abiertas preguntas, ¿ya? No da tantas respuestas, la verdad. Dividí la presentación en 4 partes, una introducción breve a los servicios complementarios, por lo que veo probablemente no va a ser tan importante considerando la audiencia. Después un poquito de la experiencia internacional. Luego quiero pasar a un caso chileno, ¿ya? Un caso nuestro, el único que encontré. Y finalmente terminar con los desafíos y las conclusiones, ¿ya? Como siempre, en este tipo de seminarios yo creo que se parte igual, ¿verdad? Chile está enfrentando una transición energética muy acelerada. Estamos enfrentando cambios cada vez más grandes en términos de tecnologías de generación que están dominando la matriz, en términos de nuevos agentes. Tenemos, ¿verdad? Prontamente, o bueno, dependiendo en realidad de varias cosas, enlaces HVDC. El sistema hoy en día tiene una capacidad instalada de energías renovables, considerando también los pequeños medios de generación distribuida, algo así como 23 gigas. Ya estamos hablando de poco más del 50% de la capacidad instalada en base a energías renovables, ¿ya? O sea, hay una transición que necesariamente no se puede desconocer y que nos obliga también a tomar medidas, ¿ya? De hecho, el año pasado, el 30 de septiembre a las 11 de la mañana, la generación del sistema eléctrico nacional estuvo cubierta en un 80% por energías renovables, ¿ya? Yo creo que eso es un gran hito a nivel nacional y muestra efectivamente la transición que estamos viviendo, ¿ya? El CEN, nuestro sistema eléctrico, está enfrentando esta transformación y lo que viene ahora es enfrentar los desafíos, ¿ya? Los desafíos en el marco de este seminario se relacionan con los temas de seguridad, los temas de estabilidad y por eso es que me pidieron, ¿verdad?, que hiciera una presentación. Entonces, cuando hablamos de esto, la primera pregunta que viene es el tema de servicios complementarios, ¿verdad? Sabemos que el objetivo de todo sistema eléctrico es satisfacer la demanda a mínimo costo y seguro, ¿verdad? Y para lograrlo no basta con tener energía y capacidad de generación, ¿ya? El sistema requiere satisfacer un conjunto de necesidades que son las que le permiten entregar la energía de manera segura y confiable, ¿ya? Destaco aquí necesidades en verde porque lo voy a repetir a lo largo de la presentación bastantes veces y va a estar, espero, siempre en verde, de forma de que nos quede en la cabeza el concepto necesidades del sistema eléctrico, ¿ya? Ahora, ¿cómo se satisfacen esas necesidades? Con los servicios complementarios, ¿ya? Eso es algo que todos conocemos. Son prestaciones, ¿verdad? Técnicas que la entregan distintos actores, distintos agentes, distintos recursos distribuidos en el sistema para satisfacer necesidades de un sistema eléctrico, ¿ya? Estas necesidades que tienen los sistemas eléctricos son bien distintas, pero también tienen varias cosas en común.
y me tomé la libertad de hacer una especie de clasificación, ¿ya?, de las necesidades de los sistemas eléctricos. En un primer bloque, a la izquierda de ustedes, ya me voy a confundir, pueden ver las necesidades del tipo estabilidad, ¿ya? Esta es una clasificación que no necesariamente es la correcta, es una forma de verlo, ¿ya? Tenemos que los sistemas eléctricos tienen necesidades de estabilidad asociadas a regulación de tensión, estabilidad de tensión, regulación de frecuencia, estabilidad de frecuencia, hay necesidades de amortiguamiento, sincronización, cosas más oscuras, ¿verdad? Y después tenemos las necesidades que son más conocidas, ¿verdad? Energía, necesitamos capacidad, ¿verdad? Tenemos aspectos también de protecciones, partida en negro, etc. Ahora bien, estas necesidades en los sistemas convencionales dominados por máquinas sincrónicas, ¿ya?, se han traducido algunas en servicios complementarios, los servicios que conocemos, ¿verdad? Pero también históricamente han habido varias de estas necesidades de estabilidad, ¿ya?, que han estado provistas de manera inherente por las máquinas sincrónicas, ¿ya? Es decir, las máquinas sincrónicas en operación, ¿ya?, o simplemente sincronizadas a la red, entregan, ¿ya?, ciertos servicios, vamos a decir servicios complementarios entre comillas, pero que no son remunerados porque simplemente los entregan de manera inherente por su naturaleza física, ¿ya? Estos servicios, comillas servicios, ¿ya?, como la respuesta inercial, los aportes grandes de corrientes de cortocircuito, ¿verdad?, que son los temas que se hablan mucho hoy en día, ¿cierto?, están de alguna manera físicamente empaquetados con la operación de las máquinas, ¿ya? Una máquina sincrónica no podría decirnos, ¿sabes qué? No les voy a dar respuesta inercial porque no me la pagan, por así decirlo, ¿ya? La tienen que entregar porque es parte inherente de la física asociada a la máquina. Bueno, y por eso históricamente esta parte de los servicios complementarios, ¿ya?, no todas, pero los servicios asociados a estabilidad nunca fueron un tema, ¿ya? ¿Por qué no se requería contratarlos? Porque las máquinas sincrónicas dominaban y las máquinas sincrónicas entregaban este tipo de servicios cubriendo necesidades inherentes de los sistemas eléctricos sin que se les pidiera, ¿ya? Entonces aquí está el clásico ejemplo, un generador que está conectado con la red, ¿verdad? Sin querer, aporta con respuesta inercial y de esa forma, ¿qué es lo que hace? Está entregando un servicio que se llama respuesta inercial, pero que hoy en día no es un servicio complementario como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se paga, es algo inherente, ¿ya? Y con eso aporta una necesidad del sistema, ¿ya?, a una necesidad que está asociada con la regulación y estabilidad de frecuencia. Bueno, ¿por qué es importante hablar de los servicios complementarios cuando estamos en la transición energética? ¿Cierto? Y es que a medida que vamos retirando máquinas sincrónicas, estas máquinas que históricamente nos han aportado varios servicios de manera inherente con su operación, empiezan a haber necesidades del sistema que ya no están cubiertas de manera automática, ¿ya? Por así decirlo, este empaquetamiento que traen las máquinas sincrónicas de ciertos servicios asociados a la estabilidad de los sistemas eléctricos deja de ser algo que está ahí, deja de ser algo automático. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos que adaptar nuestro sistema de servicios complementarios, ¿verdad? Porque recordemos que los servicios complementarios son necesarios para mantener la operación de los sistemas eléctricos porque cubren necesidades de los sistemas eléctricos, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las unidades renovables, cuando las conectamos con convertidores, pueden entregar estos servicios, ¿ya? Servicios similares a los que entregan las máquinas sincrónicas. Sin embargo, no son inherentes, ¿ya? Dependen del diseño del convertidor, dependen de la estrategia de control, dependen de los parámetros de control, ¿ya? Depende de si es que tienen margen o no tienen margen los convertidores, ¿ya? Capacidad de potencia me refiero. Entonces, a diferencia de los generadores sincrónicos, cuando tenemos muchas unidades renovables, lo que ocurre es que si nosotros queremos estos servicios de estabilidad que cubren necesidades de estabilidad del sistema, tenemos que pedirlo. Tenemos que decirlo claramente, necesitamos este servicio, ¿sí?, para cubrir una cierta necesidad. Dado eso, obviamente el sistema que tenemos en términos de mercado de servicios complementarios tiene que evolucionar, porque servicios que antiguamente no eran servicios complementarios, ¿ya?, porque se entregaban de manera inherente por las máquinas sincrónicas, hoy en día ya no están. Entonces, esto es una imagen, el gráfico no es tan típico de mis presentaciones, un gráfico de costos, pero lo encontré bastante interesante en una referencia, ¿ya? Si pueden ver aquí, a ver, acá, el problema que enfrentamos nosotros como
país, digamos, o como transición en términos de sistema eléctrico, es básicamente qué tanto acomodamos o adaptamos las unidades renovables con convertidor para que puedan operar en la red sin problema, versus qué tanto adaptamos la red para que pueda recibir los convertidores. ¿Ya? Obviamente cada uno de los caminos tiene un costo, ¿verdad? Como ven ahí en la curva Calypso, se muestra el costo, cómo aumenta, ¿ya?, de adaptar la tecnología renovable para que cumpla los requisitos de los sistemas eléctricos tradicionales. ¿Ya? Un buen ejemplo ahí es, por ejemplo, exigir capacidades sobre corriente por mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le exigimos a las unidades renovables que puedan aportar, por ejemplo, 1,2, 1,3 PU de corriente nominal durante algunos segundos. En realidad, la única razón es que queremos que emule a las máquinas sincrónicas, ¿cierto? No hay algo detrás de eso. Estamos pidiendo que se adapte a lo que conocemos, a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Mientras más pedimos, más caro es. Y por eso es que la curva Calypso sube. Obviamente, lo que cuesta adaptar la red, ¿ya?, en línea con esta curva morada, o sea, en línea con esta curva Calypso, perdón, disminuye en la medida que el otro aumenta. Es decir, mientras más estreso el sistema, no es Calypso, ya, bueno, es azul, perdón. Mientras más adecuo las unidades renovables para que puedan operar en el sistema, menos va a ser el costo de adecuar la red, obviamente. ¿Qué muestra eso? Muestra básicamente que en realidad la solución no necesariamente yace en exigirle a las renovables, ¿verdad?, que cumplan lo que nosotros entendemos tradicionalmente por lo que es una operación buena de una unidad generadora, ¿ya? Quizás tenemos que abrirnos y pensar en cosas diferentes, ¿ya? Lo que muestra este gráfico, que si bien es bastante simple, también creo que es bastante claro, es que el óptimo no es exigir que las renovables se comporten igual que las máquinas sincrónicas, así como tampoco adaptar la red completamente para recibir este tipo de tecnología. La solución está probablemente entre medio, ¿ya? ¿Dónde? No lo sé. Eso sí que no es mi área, así que, pero conceptualmente es eso. Entonces la pregunta no debería ser ¿cómo reemplazamos a los generadores sincrónicos? ¿Ya? La pregunta en realidad debería ser ¿qué necesita realmente el sistema? ¿Ya? En términos de las necesidades que tiene, las que conversamos al principio, ¿ya?, de forma de satisfacerlas de manera eficiente. ¿Ya? Y esa pregunta no tiene una única respuesta. Aquí traje 4 slides con una revisión de lo que se está haciendo en el mundo. No me quiero detener mucho acá porque me dijeron que son 30 minutos y ya llevo 10, así que no me voy a atrasar. Básicamente el espíritu de esta slide es contar que no somos los únicos que estamos enfrentando esto, ¿ya? En el mundo hay más gente que está pensando el tema de servicios complementarios asociados a estabilidad de los sistemas eléctricos y cómo abordarlo, ¿ya? Abundan términos de potencia corto, inercia, respuesta inercial y toda la línea, digamos, convencional, ¿ya?, la que se mantiene con el paradigma antiguo, ¿ya? Las necesidades de los sistemas eléctricos y los servicios que se entregan en términos de servicios complementarios son bastante diferentes, ¿ya? No hay una tendencia clara a nivel mundial. En esta tabla muestro las características y necesidades, ¿ya?, las características de las necesidades de algunos sistemas versus el servicio que se provee, y lo que vemos es que existen varios mecanismos, ¿ya? Está contratación de largo plazo, mercado, licitaciones, planificación, obligaciones por parte de los operadores. En realidad no existe una única forma de abordar el desafío, ¿ya? En esta tabla hay un resumen. La tabla no busca ser exhaustiva en la información, simplemente mostrar que hay países que ya han intentado aproximarse a lo que son los sistemas, los servicios complementarios en sistemas con altos niveles de renovable. Y con esta tabla lo que les quiero mostrar es que las necesidades, digamos, ¿ya?, necesidades de tensión, ¿ya?, o de regulación de tensión, estabilidad de tensión, o las necesidades de regulación de frecuencia o estabilidad de frecuencia, ¿ya?, se han abordado desde distintas perspectivas. En algunos lados, como podemos ver acá, se aborda directamente el concepto corrientes de cortocircuito, soporte dinámico de tensión, los famosos Pathfinder, ¿verdad?, de Inglaterra. Después tenemos en otras partes como Australia, donde lo que se hace es que el operador hace estudios de requerimientos de robustez, ¿cierto?, de lo que es System Strength y también de inercia. En general, la única idea de esta tabla es mostrar que no es estándar la solución que existe a nivel mundial, ni los mecanismos tampoco, ¿ya?
Acá un poco más de experiencia, puedo compartir la presentación, así que no me voy a detener ahí. En realidad lo que me interesa es básicamente mostrarles que la experiencia internacional es amplia, pero hay una cosa que sí me gustaría destacar mucho, y es que no en todas partes del mundo se aborda el reemplazar, ¿ya?, un cierto servicio por exactamente el mismo servicio, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Tendemos a hablar de que se requiere inercia, respuesta inercial. Está de moda desde hace cierto tiempo, pero últimamente más aún, ¿verdad? Pero ¿estamos seguros que es inercia lo que queremos? Es respuesta inercial, porque eso solamente lo puede entregar una máquina sincronizada a la red, ¿ya? Condensador sincrónico, un flywheel, algo que gire, ¿ya? Es la definición básica, digamos, de respuesta inercial. ¿O es que en realidad queremos abordar la necesidad de frecuencia, ¿ya? Regulación de frecuencia, estabilidad de frecuencia? Si es eso, no es respuesta inercial lo que necesitamos. Es una opción, ¿ya? Pero existen varias opciones más. Entonces, el caso chileno, ¿ya? A ver, yo creo que aquí la mayoría sabe más que yo de estos temas. La comisión, tenemos aquí un par de representantes, ¿verdad? Define los servicios complementarios, categorías y subcategorías. Y el coordinador, también tenemos representantes, determina actualmente los requerimientos, ¿verdad? Los cuantifica y el mecanismo apropiado dependiendo de las condiciones del sistema, ¿ya? Los servicios complementarios en Chile hoy en día se organizan en 4 grupos, los que están ahí. ¿Y cómo se materializan? Muy parecido a lo que vimos en las tablas de la revisión internacional. Tenemos subastas, tenemos licitaciones y tenemos también instrucción directa cuando no hay condiciones de competencia, ¿verdad? Entonces, al igual que el resto del mundo, por lo menos los países que les mostré, básicamente existen varios mecanismos. Entonces ahora ya, para entrar a la discusión, digamos, servicios complementarios asociados a estabilidad, me gustaría, y la idea de esto es simplemente ilustrar un ejemplo, porque la gente, siempre nosotros vamos a entender mejor cuando hay ejemplos, volver a la licitación que se hizo de condensadores sincrónicos, para ir evaluando uno a uno cómo entendemos esto de las nuevas necesidades versus métricas, etc. Entonces, hace varios años, ¿verdad?, el coordinador, ¿qué es lo que identifica? Identifica un problema de tensión, control, estabilidad de tensión en la zona norte, un problema, digamos, que estaba claro, había una necesidad de mejorar la estabilidad, el control de tensión en la zona norte, ¿sí? Con los recursos de esa época, en ese minuto, ¿a qué es lo que se, digamos, qué es lo que se usa? Utiliza el mecanismo de servicio complementario asociado a control de tensión, ¿cierto? Y realiza un requerimiento que se materializa, ¿verdad?, a través de la métrica nivel de cortocircuito, ¿verdad? Se definieron ciertos requerimientos de niveles de corriente de cortocircuito en ciertas barras del Sistema Eléctrico Nacional, se produce una licitación y la licitación se la adjudican condensadores sincrónicos y una central que se reconvierte, ¿verdad? Entonces, la cadena lógica es, nuestro coordinador identifica una necesidad, ¿ya?, ve el servicio que puede cubrir esa necesidad, determina el mecanismo para poder proveer ese servicio y cubrir la necesidad, y finalmente hay una tecnología o varias que lo adjudican, ¿sí? Entonces, nuestro coordinador responde a la necesidad local en la zona norte a través de una licitación competitiva de largo plazo, ¿cierto? Sin embargo, el servicio que contrata formalmente está asociado a control de tensión, ¿ya?, y no a fortaleza. Entonces, la licitación, mi perspectiva, fue coherente, ¿ya?, con la naturaleza del problema que se está enfrentando en ese minuto. Sin embargo, aquí es donde me gustaría plantear preguntas que quizás podemos discutir después en el panel, y a partir de ahora ya no vienen cosas categóricas, sino que dudas, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿se diseñó una licitación para satisfacer una necesidad del Sistema Eléctrico Nacional o para cumplir con una métrica, ¿ya? Sabemos que toda licitación debería partir de una necesidad, se necesita algo, y después de eso se construye la licitación que necesitamos para que se cubra esa necesidad, ¿cierto? Pero hay un riesgo, ¿ya? Como todas cosas en la vida siempre tenemos riesgo, y el riesgo ocurre cuando la necesidad, como dice ahí, lo representamos a través de una determinada métrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el mecanismo que seleccionamos para cubrir esa necesidad termine optimizando, por así decirlo, la métrica y no la necesidad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una necesidad, la necesidad es tensión, control y estabilidad de tensión. Y en este caso, la métrica fue potencia de cortocircuito, ¿ya?
sabemos que la potencia de cortocircuito está asociada a fortaleza, tiene una relación, ¿ya? No es algo que no tiene nada que ver, digamos, si por algo todos hablamos de los niveles de cortocircuito, ¿cierto? Pero es importante entender que el nivel de cortocircuito frente a altos niveles de convertidores ya no captura todas las aristas que componen la fortaleza de un sistema eléctrico. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Si nosotros traducimos, volviendo siempre al ejemplo, esta necesidad en un requerimiento que se asocia con un determinado nivel de cortocircuito que se requiere, ¿ya? El caso de los condensadores sincrónicos, ya esta licitación. La necesidad es que la tensión en el norte mejore, ¿ya? Frente a pequeñas perturbaciones, control de tensión, estabilidad de tensión, ¿ya? Y si el requerimiento se hace, comillas, se requieren X megavoltampere de potencia de cortocircuito, entonces un condensador sincrónico, ¿verdad? O un generador sincrónico, evidentemente van a poder aumentar ese valor sin mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque son estos servicios, comillas, que tienen inherentemente incorporados a su naturaleza física, ¿ya? Sin embargo, una tecnología forming, un BESS, puede ser cualquier tipo de tecnología que se conecte vía convertidor, ¿ya? Que tenga capacidad de soporte dinámico de tensión, ¿ya? Y una determinada estrategia de control, ¿ya? También podría cubrir esa necesidad de tensión y estabilidad de tensión, pero no puede cumplir con la métrica, no puede cumplir con niveles de cortocircuito, ¿ya? Porque todos sabemos, ¿no? Por limitaciones. Ahora, ¿cuál es el desafío? Si ustedes ven aquí en la curva, la idea es mostrar, obviamente conceptualmente, cómo se comporta la tensión en una barra en azul primero, cuando conecto un condensador sincrónico, ¿ya? Y abajo está la corriente que ese condensador aporta durante una falla. Bueno, fíjense que cae la tensión azul y abajo lo que tenemos es que la corriente aumenta mucho. ¿Por qué? Porque el condensador sincrónico tiene grandes aportes de corriente de cortocircuito. No le cuesta nada, no tiene sobrecosto, lo entrega de manera natural, ¿ya? En rojo tenemos una unidad forming, ¿ya? Como vemos, el aporte de corriente abajo, comparado con el aporte del condensador, es harto menos. No puede aportar las corrientes que aporta el condensador. Pero arriba podemos ver que la tensión es mucho mejor. El desempeño de la tensión, que originalmente es la necesidad, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, deberíamos avanzar, ¿ya? Desde requerimientos que se basan únicamente en métricas, ¿ya? Y métricas en este contexto estáticas, ¿ya? Hacia especificaciones o requerimientos que tengan una especie como de combinación de métricas con criterios de desempeño, ¿ya? Porque en realidad las métricas estáticas no necesariamente nos van a servir. ¿Qué pasa con la neutralidad tecnológica? ¿Ya? Una licitación puede declararse formalmente neutral tecnológicamente, pero sin querer puede efectivamente estar realizando una preferencia o estar favoreciendo a una determinada tecnología, ¿ya? Por ejemplo, nuevamente, en el caso, ¿verdad?, que tenemos de los condensadores sincrónicos, en ningún minuto se decía que la licitación estaba abierta solo a máquinas rotatorias, ¿verdad? Pero cuando la métrica que se usa son los niveles de corriente de cortocircuito, necesariamente no estoy siendo neutro desde la perspectiva tecnológica. ¿Por qué? Porque las unidades con convertidores no pueden competir. Simplemente no existe opción. Si es que si sobredimensionan los convertidores, uno diría, yo puedo equilibrar la corriente. Claro, pero el valor ya se escapa y entonces nuevamente no podemos competir. Entonces la principal conclusión, si la comparación se realiza exclusivamente en base a una métrica como el SCL, entonces no necesariamente estoy comparando de verdad cómo distintas tecnologías aportan a la necesidad. Y la necesidad no son los niveles de corriente cortocircuito, ¿ya? La necesidad es mantener las tensiones, comillas, bien, ¿cierto? En términos de regulación y estabilidad de tensión. ¿Cómo se valorizan múltiples servicios? Otra pregunta, ¿ya? No trivial. Fíjense que un mismo recurso, en algunas ocasiones, puede contribuir a más de una necesidad. Por ejemplo, las unidades sincrónicas, condensadores sincrónicos, generadores, ¿verdad? Yo puedo contratar, en este caso, condensadores sincrónicos para aportar niveles de corrientes de cortocircuito, pero también me van a aportar inercia, no porque quieran, ¿ya? Es porque es así, es parte inherente de la naturaleza. Entonces la pregunta es,
¿Se deberían remunerar esos servicios adicionales en el caso de que lleguen, comillas, porque vienen inherentes a la tecnología o no? Otra pregunta, ¿cómo reconocemos el valor de estos servicios adicionales? ¿Ya? Existen varias formas. Lo que es cierto es que hoy no estoy yo aquí para discutir acerca de las formas, creo que hay harta gente que está mucho más capacitada. ¿Cómo se valorizan, verdad, por un mismo activo cuando tenemos instalaciones existentes y instalaciones nuevas? ¿Qué quiero decir con eso? Los generadores sincrónicos históricamente han aportado con respuesta inercial altas corrientes de corto y nunca se les ha pagado, ¿cierto? Sin embargo, ahora estamos pagando por servicios que van en esa línea. No quiero decir que estamos pagando por corrientes de corto y respuesta inercial, porque no es eso, ¿cierto? La pregunta es, ¿se le debería pagar a los que existen? ¿O es que no se les debería pagar porque es algo que van a entregar, no porque quieran, sino que porque es parte de la tecnología? ¿Ya? Y si es que se pagase, ¿cómo se decide el pago? ¿Ya? Puede ser que esté cubierto por algún contrato, o que esté cubierto por algún otro lado en el mercado, en la energía. No lo sabemos, son simplemente preguntas que se abren. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me gustaría cerrar esta parte? Bueno, que hago un slide más. Diseñar un sistema, ¿ya? Un sistema de remuneraciones que reconozca el valor que entregan distintos servicios, ¿ya? Sin contabilizar dos veces, ¿ya? Y que sea capaz de evaluar de manera eficiente la mejor alternativa que cubra las necesidades de los sistemas, bueno, en este caso de nuestro sistema nacional. Chile está avanzando, tenemos aquí representantes de la Comisión. La Comisión ha hecho varios avances, ¿verdad? Tenemos modificaciones que se han hecho este año a la norma técnica. También sabemos que hubo una licitación hace poco para hacer estudios acerca de potenciales nuevos servicios complementarios. O sea, no estamos partiendo desde cero, es algo que se está haciendo, ¿verdad? Así que ya hay un proceso que está iniciando, hay un proceso, ya nos subimos al tren, por así decirlo, al tren del cambio, de la transición energética, y yo creo que lo más importante es generar la discusión necesaria para que las respuestas y las soluciones a las que lleguemos, al menos en el mediano plazo, sean suficientemente buenas. No necesariamente en el largo plazo, porque los sistemas son dinámicos. Así que probablemente lo que creemos que está bien para los próximos 5 años, en 10 años más, puede ser que ya no funcione. Entonces, los desafíos, desde mi perspectiva, por supuesto, pueden haber muchos más. Primero, partir desde las necesidades del sistema y no partir necesariamente con métricas que no están directamente relacionadas con la necesidad o que solo están por un lado o en cierta medida relacionadas con la necesidad. Identifiquemos bien la necesidad y después vemos cuáles son los mejores servicios para proveerla, ¿ya? Otra cosa, no toda necesidad se tiene que traducir en un servicio complementario, ¿ya? Existen necesidades que eventualmente se pueden abordar vía obligación, otras vía planificación centralizada, ¿ya? Las soluciones son varias. Así que el desafío es determinar cuál es el mejor mecanismo dependiendo de la necesidad. Tenemos que conceptualmente cambiar el paradigma desde estos servicios, comillas, empaquetados a los que estábamos acostumbrados, ¿ya? Empaquetados ¿dónde? En las máquinas sincrónicas, ¿ya? Respuesta inercial, aportes de corriente de corto, eran cosas que venían, comillas, empaquetadas a las máquinas sincrónicas y que era bastante cómodo. No teníamos que hacernos dolores de cabeza con eso, ¿cierto? Tenemos que cambiar y tenemos que empezar a pensar en servicios, desempaquetados. Cada servicio que necesitemos tenemos que pedirlo, tenemos que decirlo claramente, necesitamos esto y esto, porque las unidades con convertidor no tienen ningún servicio que entreguen de manera inherente, ¿ya? Y también tenemos que ver, valorizar múltiples servicios desde distintos recursos. Las conclusiones, y creo que me mantuve bien en el tiempo, la transición energética cambia la forma en la que se satisfacen las necesidades de los sistemas eléctricos, ¿ya? Algunos servicios que históricamente estaban provistos de manera automática o de manera inherente a la operación de las máquinas sincrónicas ya no están ahí y por ende debemos repensar cómo vamos a definir los servicios complementarios a partir de ahora o cómo vamos a ir modificándolos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos muestra la experiencia internacional? No hay consenso, los mecanismos son varios, ¿ya? Dependiendo de las características propias de los sistemas, dependiendo de las necesidades que tengan las tecnologías existentes y de una serie de cosas. Chile ya inició la transición, tenemos, ¿verdad?, la primera licitación que se hizo en 2024, ¿verdad?,
de estos condensadores, donde ya se piden servicios de estabilidad, entre comillas, aunque bajo el concepto de control de tensión, ¿ya? Pero todavía quedan preguntas que tenemos que abordar. El diseño futuro, tenemos que mantener el foco en las necesidades del sistema. La pregunta no debe ser cómo reemplazamos a los generadores sincrónicos, sino que la pregunta debe ser qué es lo que necesita el sistema eléctrico y cuál es la mejor forma de cubrir esa necesidad. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, por tu extraordinaria presentación. Y a continuación iniciaremos el panel de conversación, por lo cual paso adelante a invitar a Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados y codirector del Magíster y Diplomado de Regulación en la Universidad Adolfo Ibáñez, a Carolina Hernández, gerenta de Energía e Infraestructura en BHP e ingeniera civil industrial electricista, a Ramón Galás, ingeniero civil industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica y CEO y socio en Valgesta Nueva Energía, a Paola Harton, directora de Asuntos Regulatorios en AES Andes e ingeniera civil eléctrica, y también, por supuesto, a Daniela González, abogada de la Universidad de Chile, CEO de Domo Legal, y quien va a ser nuestra gran moderadora. Y, bueno, por supuesto, Claudia, que también se va a sumar a nuestro panel. Hola a todos, buenos días. No es la primera vez que probablemente muchos de nosotros escuchamos a Claudia y siempre nos remece un poco y nos deja pensando cómo tenemos que hacer las cosas, si estamos haciendo bien las cosas y cómo tenemos que seguir haciéndolas al futuro. Entonces, voy a partir con una pregunta casi por el final, porque escuché lo que dijiste, Claudia, entonces voy a hacer una pregunta que parece que no tiene respuesta. Y entonces, como no tiene respuesta, probablemente, más que preocuparnos del mecanismo, probablemente vamos a tener que pensar en la metodología para la identificación del mecanismo. No entienden nada de lo que le estoy preguntando, pero ahora sí lo van a entender. Ya, ¿no es cierto? Con la presentación de Claudia nos quedó claro que uno de los temas que hoy día concita análisis, propuestas y también debate es cómo respondemos a estas necesidades de las que hablaba Claudia, ¿no es cierto? Y, como ella también dijo, existen muchas alternativas para responder a estas necesidades. Lo hacemos con estándares, lo hacemos con servicios complementarios, lo hacemos como por planificación. Y esa era mi pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y probablemente no va a haber una respuesta definitiva, sino más bien un camino de cómo responder a esa pregunta. Entonces vamos a partir por el don Rodrigo Castillo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Daniela y especialmente, bueno, a la Asociación de Mujeres en Energía y a Claudia por tu presentación. Déjenme partir diciendo que probablemente en este panel sea el menos indicado para partir con intentar siquiera hacerme cargo de esta pregunta, desde ya porque soy abogado como Daniela, por más tiempo que uno lleve en este mundo, pero yo creo que efectivamente la presentación de Claudia da en el clavo en dos sentidos. El primero de ellos es que en este tema, como ya le ha ocurrido a Chile en el pasado, estamos creando en el camino, estamos creando al andar, porque a diferencia de otros desarrollos tecnológicos que en el mundo más desarrollado, que Chile puede tener más historia y por lo tanto eventualmente podríamos haber tenido la oportunidad de ir copiando o adaptando soluciones que vienen desde otros países.
Chile está bastante adelantado en términos de incorporación de energías renovables en forma masiva al sistema, por lo tanto estamos siendo protagonistas del problema, también de la oportunidad, por supuesto, pero de este problema. Y por lo tanto, desgraciadamente, tal como decía Daniela, no hay una respuesta única, por cierto, a esta pregunta. Ahora, probablemente la respuesta sea todas y cada una de las anteriores en función de cuál sea la necesidad que se busca y de cuáles sean las condiciones tecnológicas. Es decir, tal como decía Claudia, existen ciertos atributos que se hacen cargo de necesidades que son inherentes a una tecnología. Dado esto, la discusión respecto de si requerimos contratar esos atributos como un servicio complementario y remunerarlo, en principio uno diría que la respuesta es negativa, es decir, cuando hay un atributo que es inherente, que no implica un sobrecosto para quien lo está entregando, que no hay un costo de oportunidad relevante a su vez para entregar ese atributo, para cumplir con esa necesidad versus ocuparlo para otro de las posibles servicios que podría estar prestando, uno pensaría que desde el punto de vista del diseño normativo no correspondería en ese caso el remunerarlo y que más bien tendría que ver con estándares o con infraestructuras simplemente. En cambio, probablemente en el segundo mundo, es decir, en el mundo de las necesidades que necesariamente para ser cubiertas, ya sea porque las máquinas que cuentan con el atributo en forma inherente ya no son suficientes para cumplir con todas las necesidades, o ya sea porque efectivamente es un servicio que no está siendo prestado por estas máquinas, probablemente también hay que distinguir entre dos alternativas. Aquellas alternativas en las cuales se trata de un servicio puntual, que por lo tanto requiere primero un sobrecosto, pero que al mismo tiempo requiere una inversión puntual y precisa, en el cual probablemente la solución sea la, comillas, tradicional de los servicios complementarios, versus aquellas que son más bien generales de infraestructura, en el cual probablemente los estándares, es decir, exigir ciertos estándares sea la solución más costo efectiva. El problema adicional, y hasta aquí llego para no acaparar la palabra, el problema adicional es que los mercados energéticos en general y los mercados eléctricos en particular, desgraciadamente, no siempre, pero en una gran cantidad de veces son juegos de suma cero. Es decir, cuando alguien gana, otro pierde. Cuando alguien es remunerado, alguien no es remunerado. Cuando alguien puede vender algo que era inherente a su máquina, va a querer proteger ese privilegio, por así decirlo, en forma natural, no porque sean malas personas, sino porque es la racionalidad económica. Por lo tanto, efectivamente, tengo la impresión de que el mayor cambio de paradigma va por el lado de lo que decía fundamentalmente Claudia. No podemos seguir mirando los servicios complementarios en general o la solución a necesidades del sistema desde el punto de vista de métricas conocidas y antiguas, que probablemente son las primeras que vienen a la mente del coordinador o de la autoridad regulatoria, sino que tenemos que empezar a mirarlo desde el punto de vista de las necesidades y pensar en el corto, mediano y largo plazo qué es lo que genera mayor eficiencia para cumplir con la seguridad y suficiencia del sistema. Hasta ahí llego yo. Muchas gracias. No te preocupes que te voy a quitar el tiempo después. No hay problema. No. Ramón, sí, te voy a dar la palabra en la misma pregunta, pero efectivamente dime si te hace algún sentido también el que quizás el desafío está cómo discernir cuándo corresponde una medida o una estrategia u otra estrategia. Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Gracias a AME por la invitación, gracias a la UI por recibirnos acá. Feliz de estar conversando de temas interesantes. Después de lo que dijo Rodrigo, no tengo nada que decir. Entonces, no, pero bueno, en términos generales creo que yo creo que hay que hacer un poco de historia. O sea, nosotros estamos cumpliendo 10 años con la ley. La verdad, la ley de 2016, la 20.936, que crea, comillas, este mercado de servicios complementarios, lo que buscó fue exactamente tratar de identificar aquellos productos o servicios que el sistema podría requerir frente a cambios o frente a evoluciones del sistema que estaban asociados principalmente a energías renovables y a una forma de operar el sistema distinta a la que estábamos acostumbrados en los últimos 20 o 30 años. Y eso pasó, de manera relevante en Chile, y todos lo sabemos, no entra en ese detalle. Entonces, cuando uno dice
¿Cómo avanzamos en esto, verdad? Yo diría que tomando la presentación de Claudia, lo primero tiene que ver con esto que la Claudia llama necesidades, yo lo llamo atributos del sistema. Es decir, uno debería ser capaz hoy día de decir cuáles son los atributos que necesita este sistema para que opere de manera correcta, eficiente, óptima, o como queramos llamar. Y ese esfuerzo creo que todavía estamos al debe. ¿Ya? Hoy día el coordinador lo que hace es definir ciertos estándares, no estándares, ciertos indicadores, el SSR, 1,5, mayor o igual, porque eso es razonable. Y cuando es una métrica, que uno podría decir, ¿sabes qué? Tiene sentido, pero probablemente se queda corta. No digo que sea incorrecta, sino que se queda corta y por lo tanto lo que necesitamos es complementarla. Entonces, primero tengo que definir los atributos y después cómo puedo ir a buscar esa solución. ¿Qué necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿En qué condiciones lo necesito? ¿Cuánto cuesta? ¿Ya? En ese contexto, un poco haciendo cargo de lo que dice Rodrigo respecto a si uno tiene que ir a avanzar hacia estándares, hacia un mercado de servicios complementarios e infraestructura, probablemente sean los tres. ¿Y va a depender de qué? Del atributo que uno ande buscando para el sistema. Cuando uno habla de estabilidad, uno dice, bien, tengo ciertos atributos, ¿verdad? Robustez, inercia, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de frecuencia, es más corto plazo, y entonces uno dice, es más sistémico, no tan localizado. Entonces pareciera ser que son productos distintos, y son ad hoc, y por lo tanto tienen timing distintos, tienen requerimientos distintos, tienen condiciones distintas que hay que ir a buscar. Por lo tanto, se hace vía estándares, se hace vía infraestructura, va a depender del caso. Cuando uno dice, bueno, hay ciertas tecnologías que por naturaleza vienen con el atributo o con la condición de poder satisfacer con ciertos atributos, uno dice, bueno, eventualmente que la entreguen y que no cuesta, digamos, que es lo que acaba de decir Rodrigo. Cuando yo digo, ¿sabes qué? En realidad necesito ir a buscar algo que no está, o que alguien lo tiene, pero tiene un sobrecosto, probablemente un servicio complementario que hay que pagarlo. Y cuando uno dice, ¿sabes qué? En realidad esto ya es infraestructura, porque, o sea, es estructural, dice, bueno, entonces tengo que ir a buscar una infraestructura para que me des. Entonces es como una mezcla de todo, y ahí coincido con lo que Rodrigo había planteado. Pero desde el primer paso, que es identificar cuáles son los atributos que tenemos en el sistema. Cuando uno miraba, ¿verdad?, el sistema eléctrico del año 2010 y tenía pura máquina síncrona de hidroelectricidad, los servicios complementarios no eran un tema. Nadie se daba cuenta, nadie se preguntaba cuáles eran los servicios complementarios que se necesitaban. Hoy día estamos empezando a hablar de inercia, robustez de la red, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una necesidad, como dijo Claudia, que está apareciendo, que no la veíamos antes. ¿Existía igual? Sí, existía igual. Sin embargo, hoy día se hace mucho más relevante. ¿Por qué? Primero porque están entrando fuertemente las energías variables, está saliendo la generación síncrona. Cuando sale la generación síncrona, ¿con qué la reemplazamos? La Claudia dice, no hay que reemplazar uno a uno. Yo estoy de acuerdo con eso, salvo que tengo que hacerme la pregunta complementaria de que si estoy sacando una cierta tecnología que está entregando ciertas condiciones operacionales al sistema, tengo que saber si ese sistema las tiene para poder reemplazarlo. Y si no, tengo que crearlo, diseñarlo y finalmente implementarla. Me fui un poquito para otro lado, pero era la primera pregunta, digamos. Sí. ¿La segunda era? No, la dejamos para después. Sí, la dejamos para después. Paola, la misma pregunta, pero igual voy a insistir porque yo te he escuchado también a ti antes y ustedes han insistido harto en la métrica, que es algo, Claudia dice, no le pongamos tanta atención a no seamos esclavos de la métrica. ¿Hay ahí alguna visión distinta de parte tuya? Mira, a mí me gustaría, primero que todo, saludarlo y darle las gracias por la invitación y permitirme aquí compartir algunas opiniones y algunas ideas. Hay una arista un poco complementaria y aquí me van a permitir aportarle un poquito el sentido de urgencia a la discusión. Yo entiendo que tenemos que, obviamente, propender al mejor mecanismo posible o al más eficiente, efectivamente, pero resulta que, a propósito de los mismos estudios estos que iniciamos hace un tiempo atrás y que después han venido otra serie de estudios, el de generadoras que se ha hecho público en estos últimos meses, están por ingresar prácticamente 9.000 megas de sistemas de almacenamiento, de los cuales nosotros estimamos que solamente 1.000 van a venir con grid forming, ¿ya? Por lo tanto, el grado de éxito que tenga esta solución alternativa para brindar el
el servicio, el requerimiento, la necesidad, el atributo, como quieran llamarlo, tiene también una ponderación que hoy día no conocemos, ¿ya? Australia, todo el mundo dice, bueno, Australia tiene tanto grid forming. Bueno, Australia tiene el 5,7% de grid forming instalado respecto a su capacidad instalada. Por lo tanto, cuando dicen, mira, esto ha resultado súper exitoso en el resto del mundo, no es así. También es una tecnología que está avanzando. Por lo tanto, de aquí al cortísimo plazo, lo que tenemos es un gran desafío en cómo vamos a cubrir esta necesidad o este atributo, este requerimiento, también en un contexto donde la presión por la descarbonización fue tal que estamos con una aceleración de la descarbonización tan profunda. Ahí Claudia ponía 80% de energía renovable en un día. Bueno, hay varios números que bordean por ahí esa cifra. Y efectivamente la descarbonización ha sido tan acelerada que estamos contra el tiempo en este sentido. Y ahí volvemos al tema de los servicios complementarios, a cómo abordamos esta necesidad. En una primera instancia a nosotros nos pareció bien que la licitación fue exitosa, que tal vez tenía otro nombre o se licitó buscando cubrir otra necesidad, pero finalmente estamos hablando de seguridad sistémica, ¿ya? Y acá es donde como que quiero volver a poner el énfasis, porque el costo de atrasar este tipo de decisiones, hoy día estamos con un proceso ahí de definición de nuevos servicios, en que la comisión, ahí están los colegas presentes, están haciendo un estudio para la definición de nuevos servicios. Esa definición de nuevos servicios llevará al coordinador a hacer la licitación correspondiente, pero un año de atraso en ese tipo de decisiones implica, por ejemplo, si no tenemos nada de éxito en grid forming, que esto cueste unos 500 millones de dólares atrasar en un año la licitación. Si tenemos un éxito de un 25% de grid forming en el sistema eléctrico chileno, entonces baja a un costo de arrepentimiento de cerca de 250 millones de dólares. La licitación del 2023 o 2024 costó 500 millones de dólares. Y estamos hablando que los montos son muy comparables. O sea, atrasar en un año prácticamente podría llegar a ser el costo de una licitación completa de 1000 MVA para cubrir las necesidades, los atributos, los requerimientos del sistema. Por lo tanto, yo creo que lo importante ahora es que esta discusión tiene que avanzar lo más rápido posible, que tenemos que buscar cómo llegar, y acá también viene, que me parece muy bien lo que dice siempre Claudia, que no hay que enamorarse de una sola solución. Yo creo que efectivamente que hay un mix, y hay un mix de seguir operando lo que está instalado, lo que está operando, hacer las licitaciones que corresponda, bueno, esperar que los condensadores síncronos de la licitación pasada entren en operación lo más rápido posible, y todo este mix tecnológico tiene que ayudarnos a llegar, yo creo que no solo la incorporación de todos los sistemas de almacenamiento que están ya declarados en construcción, la misma línea HVDC es cerca de un equivalente de incorporar otros 3000 megas más por decirlo así, de capacidad instalada equivalente, que hay que operar en condiciones seguras. Entonces, yo creo que el sentido de la urgencia está en que hoy día tenemos que encontrar la forma, si no encontramos la fórmula perfecta, encontremos el mix más adecuado para poder sortear el desafío que se nos viene encima, porque lo que podría pasar es que efectivamente, hemos hablado en algunos seminarios, que podría haber más despacho forzado. No, yo no sé si más despacho forzado, pero el despacho forzado va a seguir siendo la única solución a mano que va a tener el coordinador para operar el sistema eléctrico de forma segura, ¿ya? O podría incluso haber horas del día donde no se pueda gestionar tanta energía renovable y haya que bajar la presencia de inversores en el sistema. Entonces, pasaríamos como a otro nivel de vertimiento, un curtailment de inversores y no un curtailment de energía por congestiones de la transmisión. Entonces, yo creo que eso es el sentido de la urgencia, yo creo que es lo más importante en este momento para avanzar en este tema. Claudia, también en los mecanismos, pero me aprovecho de lo que dice Paola, ¿tú compartes ese sentido de urgencia? A ver, primero me gustaría hacer una breve acotación, ¿no? Atributo no es lo mismo que necesidad. Creo que es súper importante, necesito aclararlo porque lo están mezclando. Atributo sería, por ejemplo, la respuesta inercial. La necesidad no es ese atributo. La necesidad es mantener la frecuencia del sistema. Y para eso, un atributo que uno podría considerar es la respuesta inercial.
pero también podría ser la respuesta rápida de frecuencia de convertidores, incluso de grid following. Lo importante es definir cuáles son esos, pero partiendo de las necesidades, que no hay que confundir, no es lo mismo necesidad que atributo, o sea, solo quería aclarar eso porque si no se malinterpreta. Con respecto a la urgencia, la verdad es que siempre va a depender de distintas miradas. No estoy en desacuerdo con Paola, pero tampoco estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estoy en el operador, ¿ya? No estoy ahí mirando qué es lo que es realmente urgente, ¿ya? Lo que es cierto es que actualmente existen restricciones de inercia mínima en el norte, que yo creo que son una perspectiva conservadora, ¿ya? Esa es mi opinión. No estoy criticando al coordinador en términos de que está tomando acciones conservadoras. Creo que cuando uno desconoce, lo mejor es ponerse en el peor escenario, ¿ya? Pero no estoy segura que realmente haya una urgencia. No estoy segura que si no está el despacho forzado en el norte, el sistema no flota frente a las contingencias que exige la norma técnica, ¿ya? Creo que hay otras medidas que se pueden adoptar. Entiendo que muchos convertidores en la zona norte operan con factor de potencia constante, ¿ya? Eso quiere decir que inyectan toda la potencia que pueden, porque obviamente es lo que se remunera, ¿cierto? Pero eventualmente uno podría exigir, y no solamente en el papel, sino que en la realidad, que regulen y que controlen tensión en bornes. Entonces estoy segura que desaparecerían estos, comillas, restricciones de inercia mínima, quizás no durante todas las horas, pero durante muchas horas del año. Pero claro, habría que empezar a pedir otras cosas que hoy en día no se piden, salvo en el papel. En el papel existe la exigencia, ¿verdad?, de regular, en términos de la norma técnica me refiero, pero no tenemos las instancias para monitorear la supervisión de que efectivamente se está realizando el control de tensión. Si el control de tensión hubiese sido realizado para el blackout del 25 de febrero del año pasado por las unidades del norte, ya, si hubiese estado operando distinto, estoy segura que la energía no suministrada final hubiese sido mucho menor que la que tuvimos. ¿Ya? No estoy diciendo que se hubiese evitado la separación, ni mucho menos la falla, ni nada parecido. Hubiese habido energía no suministrada, sí, pero jugaron un rol las renovables en ese sentido, no entregar el apoyo que podrían haber entregado. Perdona si me fui para el lado, pero No, yo creo para que nada, todo. los mecanismos lo dije harto, así que no quiero Sí. repetir lo que ya dije en la presentación, o si no me van a terminar eliminando todas las listas y poniéndome en el spam. Carola. ¿Cómo están? Primero agradecer la invitación. Soy parte de la asociación, así que gracias, como en casa. Es difícil añadir algo en este punto y voy a presentar una perspectiva diferente, dado que hoy día estoy en un rol de cliente, como BHP, 10% de la demanda del país, estoy en el Consejo Minero y es un tema y hemos estado como parte activa dentro de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Creemos que este es un tema importante, lo discutimos bastante durante el proceso de la norma. Durante el proceso de la norma llevamos información fresca, pudimos ver que las oscilaciones que tenemos hoy día de tensión en cualquier perturbación muchas veces superan los estándares esperados de la próxima norma técnica que ya está aprobada. Entonces, nadie viene aquí a desconocer que existe un problema real y que lo que desconocemos o lo que de alguna forma tenemos una visión diferente es cómo abordarlo. Y creemos que hay un problema de fondo con respecto a este punto, la causalidad. Aquí en el mercado de servicios complementarios nos falta un punto de que hoy día el traspaso es directo al cliente. Y cuando el traspaso es directo al cliente pasan cosas como las que menciona Claudia. Alguien tiene que hacerse responsable de entregar un buen servicio de calidad de energía y dentro de eso dar lo mejor que su unidad puede aportar. Y bajo ese principio hoy en día hay unidades que pueden dar más, hay unidades que pueden dar menos, pero todos deberían estar tratando de aportar lo máximo sin obviamente degradar la red. Si hoy día tenemos esa cantidad de megas que van a entrar, cantidad de gigas que van a entrar de baterías sin grid forming, creo que es un cuestionamiento que deberíamos hacernos todos. Porque hoy día la tecnología grid forming, honestamente, no cuesta más que la grid following. Si tenemos un grid following mal sintonizado hoy en día que nos está aportando, también deberíamos estarnos cuestionando. Para nosotros el principio es, punto número 1, mirar todo lo que existe en el sistema y optimizarlo. Porque hay espacio de optimización en el sistema. Segundo, tratar de abordar honestamente algún cambio regulatorio que aborde el tema de la causalidad. No todos los servicios complementarios, todo lo paga el cliente finalmente. Siempre todo llega al cliente como resultado final y lo tiene que pagar. Pero la forma en que lo paga es diferente. Si este mercado tú lo aprietas por un lado, revienta por otro.
apretamos la potencia firme, alguien quiere que aumente, por ejemplo, los pagos por servicios complementarios. Pasa algo, se requiere acción en otro lado. No hay consecuencia, y finalmente la cuenta finalmente llega, pero la forma en que la cuenta llegue puede ser más eficiente. Puede hacer que ese actor tome mejores decisiones de compra, acelerar sus decisiones de inversión, preocuparse que sus sistemas de control sean adecuados. Y el otro punto que quisiera mencionar es transparencia en los estudios. Necesitamos, como sistema, esto es un problema sistémico. Si tenemos todos los modelos bajo confidencialidad, no podemos replicar lo que está pasando. No podemos otorgar mejores soluciones, no podemos pensar con consultores cómo abordar el mismo problema de manera diferente. Yo ahí jamás nos vamos a poner en la posición más conservadora, porque la posición más conservadora es un mundo muy caro. Y frente a eso hay muchas formas de llegar al mismo resultado, y creo que en esto hay mucha gente inteligente que puede aportar, desde la academia, desde la operación, desde la misma empresa. Pero eso requiere que los estudios sean abiertos, transparentes, replicables, que podamos todos poder ver la información y poder ejecutar y proponer soluciones. Tenemos la perspectiva hoy día de que algunas soluciones que son locales se están abordando con soluciones sistémicas. Nos encantaría poder replicarlo y poder decirlo. Creemos que a lo mejor se están poniendo ciertas restricciones que deberían estar siendo vistas de otra forma y que esas soluciones serían más costo efectivas. No me interesa entrar en detalles porque tampoco es el seminario para ello. Pero a lo que voy es que ese sentido de urgencia tiene que ser un sentido de urgencia desde la perspectiva de análisis, desde la perspectiva de optimizar lo que existe, desde la perspectiva de cómo vamos a arreglar esto, porque honestamente, y en particular el norte, está en una situación complicada y tenemos que resolverlo. Y eso también implica que las empresas tomen decisiones con respecto a qué tipo de equipos se están trayendo. BHP está haciendo proyectos y aunque pudiese optar, por ejemplo, por un proyecto grid following, jamás lo va a hacer. Entendemos que estamos en una situación donde nos estamos degradando a nosotros mismos y tenemos que encontrar la forma de hacerlo mejor. Y yo creo que ese es el único mensaje que puedo pasar, de que tenemos que pensar esta situación. La creación de nuevos servicios complementarios, sin duda, si se demuestra que esto no existía, esto no es un doble pago, que es un tema que está en la ley, no es un tema discutible, y finalmente que esto está optimizado. No podemos partir pidiendo algo nuevo si no tenemos clara si la línea base está cumpliendo o no. Y creo que hay oportunidades, y esas oportunidades tienen que ser revisadas transparentemente. Y ese sería como el mensaje que podría pasar en esta primera etapa. Ya, hagamos ciertos clústeres de conversación. Me gustaría, entre Paola y Claudia, le voy a hacer la misma pregunta. 2 minutos de respuesta para no alargarnos. Además del grid forming, de lo que hemos estado conversando acá, que ha salido como una de las tecnologías claves que pueden ayudar a proporcionar estos atributos que a su vez resuelven ciertas necesidades, ¿no es cierto?, que tiene el sistema. Además de grid forming, ¿qué más hay? ¿Qué otras tecnologías, a qué otras alternativas uno podría acudir que además puedan estar disponibles en el sistema en los tiempos que se requieren? Paula. A ver, a propósito de eficientar y ocupar lo que está a mano, yo he visto varias ponencias donde uno de los mensajes principales es aprovechar la infraestructura existente, ¿ya? Y ahí, en particular, voy a hablar desde el caso que más cerca conozco, obviamente que la reconversión de unidades, que sí fue también exitosa en la licitación pasada, yo creo que es una de las herramientas que tenemos muy a mano. Por ejemplo, nosotros, AES, tuvo que cerrar una central porque efectivamente había un tema de viabilidad económica y esa central se tuvo que retirar del sistema. Yo me acuerdo que en ese momento a los colegas de la minería no les pareció muy bien, efectivamente. En ese minuto no había cómo seguir operando esa central. Pero esa central, que hoy día es una infraestructura existente, podría pasar una reconversión y reconvertir Norgener implicaría darle en equivalente un soporte a cerca de 450 megas grid following en operación estable.
mis términos muy simples, por favor, profesora. Entonces, y hablando de que hay que aprovechar la infraestructura existente, yo creo que la reconversión de algunas unidades en el norte, donde está más focalizado el problema, creo que es uno de los mecanismos que se podía aprovechar como un mecanismo rápido. Claudia. Súper de acuerdo contigo, Paola, la infraestructura existente es algo que está y que sin duda hay que aprovechar, ya está en cierta forma apagado, ¿verdad? En términos de grid forming, ¿qué alternativas hay? La primera pregunta es qué queremos, digamos, cubrir, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? Si queremos inercia, si queremos ese atributo, ¿verdad? Entonces no nos queda más que máquinas sincrónicas, condensadores sincrónicos, unos flywheel quizás entre medio, si queremos más este atributo de inercia. Pero si en realidad lo que queremos es cubrir la necesidad de regulación de frecuencia, entonces podría ser un grid following, ¿verdad? Con capacidad de respuesta rápida de frecuencia. No es un grid forming, ¿verdad? Podríamos tener también equipos de almacenamiento, que pueden ser following forming, ¿verdad? O sea, en el fondo, lo primero es la pregunta de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué necesita el sistema, y en función de eso es la respuesta. Grid forming no es, digamos, a ver, no es la solución de todos nuestros problemas. ¿Ya? Probablemente la solución va a ser una combinación de distintas tecnologías y sin duda aprovechando también infraestructura existente. ¿Ya? No me quiero extender más porque hay más gente que nos ha hablado y yo sí. Carolina y Ramón. Hoy día tenemos un régimen de servicios complementarios que para algunos servicios, uno puede decir como los más relevantes o los más significativos, se compite finalmente, pese a tener un diseño de mercado en la ley, se compite finalmente solamente por el costo de desgaste y plus. Si la solución a nuestros problemas hoy día fuera el régimen de servicios complementarios, sea un servicio complementario, ¿qué cambios requeriría el régimen actualmente vigente para que efectivamente pueda incentivar las tecnologías que sean más eficientes para lograr lo que se requiere? A ver, antes que eso, yo creo que este es un mercado en desarrollo, ¿ya? El mercado de servicios complementarios de desarrollo, como lo dije la primera vez. Y en ese contexto, si tú me preguntas cuál es el mecanismo para lograr la tecnología más eficiente, me da la impresión que tiene 2 o 3 preguntas previas, o podría tener 2 o 3 preguntas previas, que en el fondo es la necesidad, como dice Claudia, podemos conversarlo después respecto a necesidad y atributo. Y finalmente, ¿qué es lo que necesito, por llamarlo de alguna manera, lograr con este sistema? ¿O qué quiero que tenga ese sistema? ¿Ya? Y en ese contexto, probablemente lo que uno primero necesita es definir, bueno, qué es lo que voy a ir a buscar y después quién me lo puede entregar. El quién me lo puede entregar es abierto, es neutral, digamos, no tiene que ver con una tecnología específica o no, pero tiene una tercera componente que es el costo. Y hoy día probablemente en lo que estamos al debe como mercado acá en Chile es que el costo que se declara en la prestación de servicios complementarios generalmente no involucra todo el costo sistémico que está realmente involucrando la provisión de ese servicio. Y es por eso que tenemos pagos laterales y hay otras condicionantes de operación del sistema que van sumándose al costo, pero que en el momento de mirar solo el servicio complementario, por llamarlo de una manera, solo uno ve una parte y no el total, digamos. Y ahí es donde probablemente los clientes finales dicen, ¿sabes qué? En realidad cuando estamos hablando del costo, no es que hacemos una subasta y ese es el precio final, sino que el precio final o el costo final, no el precio, está considerando además o debe considerar además otros costos que van inherentes a este desarrollo. Entonces, si tú me preguntas hoy día cómo podemos avanzar esto del costo de desgaste, probablemente uno dice, bueno, tenemos hoy día un mecanismo de subasta que permite identificar ciertos costos, pero probablemente también tendríamos que ver qué pasa con un pay as clear, por ejemplo, que podría también facilitar la transparencia de estos costos, ¿ya? ¿Tú crees que es posible hacerlo sin cambio de ley? Yo creo que es posible hacerlo sin cambio de ley, efectivamente. Yo creo que hoy día la ley es bastante flexible en lo que tiene. No veo que haya que hacer un cambio estructural relevante en la ley, para nada. Creo que a nivel reglamentario, a nivel normativo, eso se puede hacer. Carolina.
Observaciones. No, mire, dentro de eso lo vamos a hablar bien de cerca. Tuvimos bien presente las discrepancias presentadas al panel. De hecho, presentamos algunas con respecto al tema del costo de desgaste. Y yo creo que a lo mejor no es la mejor audiencia como para plantear este punto, porque finalmente todos somos del mercado de energía. Pero si ustedes miran las observaciones que hay a sistemas, a servicios complementarios, van a observar que las observaciones siempre van al alza. Nunca he visto una observación de un generador, aunque un cálculo esté expresamente erróneo, que diga hay que bajarlo. Y eso con errores evidentes. Y todos sabemos que somos actores competentes, capaces, etc. ¿Qué señal da eso? Que el servicio complementario se pasa a traspaso directo al cliente y que no hay incentivos para perfeccionar el mercado, solo subirlo al alza. Y eso hoy día esperamos vaya mejorando con nuevas licitaciones. Nosotros mismos hemos tratado de incentivarlo a través de los mismos PPA, de modo tal de que no sea un traspaso directo, generar incentivos para que efectivamente el mercado actúe, pero como diseñamos el mercado de servicios complementarios hoy día está diseñado para que no tiene actor competente por el otro lado, que lo esté monitoreando. El sector generación se monitorea a sí mismo. Y ¿No eso es es, el coordinador el que monitorea o verifica el por desempeño de ejemplo, los servicios cuando complementarios? el coordinador es un actor que, como cualquier otro, puede equivocarse y a veces se ha equivocado sin mala intención. Y sin mala intención, tampoco uno ha visto las observaciones. O sea, eso es evidencia práctica de lo que está pasando en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Lo que nosotros observamos es que los servicios complementarios nos preocupa que alguien venga y diga, no, podemos pasar un mercado de oferta rápidamente. No creemos que exista la competencia suficiente en materia de servicios complementarios hoy en día como está diseñado, como para asegurar que no van a haber posiciones pivotantes en ciertas partes. Y eso no lo podemos modificar hoy día, por lo tanto la pregunta es, ¿qué va a resultar de eso? Creo que requiere harto análisis, requiere harto pensar, requiere más análisis de lo que puede ser una solución quizás un poco gatopardista en ese sentido y terminar en lo mismo quizás más caro. Lo importante de este asunto es que, como decía, podamos otorgar el desempeño necesario, el sistema funcione de manera segura y eso se pague a mínimo costo y no paguemos dos veces. Si trabajamos bajo esas restricciones de manera conjunta, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor un mercado de ofertas está generando un nuevo mercado para el mercado de generación, pero realmente hoy en día discutamos el costo de desgaste, pero cuando uno observa que alguien dice que tienen que subir $10 ofertados, como se llama, a lo mejor en tecnología solar por desgaste por megawatt hora, como que uno se cuestiona realmente si está bien calculado, qué es lo que está pasando. Y yo creo que eso, honestamente, no admitiría futuro. Miren, estamos todos pensando en electrificación, necesitamos que avance, que la torta crezca, que este mercado sea competitivo. Como minería probablemente somos de las pocas áreas en este país que están creciendo rápidamente en términos de crecimiento eléctrico. Necesitamos generar un mercado competitivo y volver a traer la competitividad, la eficacia del sector eléctrico para abordar esa transición energética. Y la pregunta ¿es un mercado de oferta una solución para eso? ¿Para darnos un sistema más seguro y más competitivo? Y yo tengo dudas. Vamos a explorar tus dudas, Carolina, pero antes déjenme, Rodrigo, después de todos los desafíos ¿no es cierto?, que el sistema está abordando, que no pasa solamente en Chile, pero eso nos debería llevar a reevaluar las metas de descarbonización, y por descarbonización hablo el retiro del carbón primero y la baja en emisiones después, que tenemos en distintos instrumentos, ¿no es cierto?, de política pública. ¿Tú crees que es necesario revisarlo o no? A ver, es una pregunta
que tiene una componente de mercado, una componente técnica, pero tiene una componente totalmente distinta, que probablemente de todos los que estamos sentados acá, el único cuyos únicos posgrados son en filosofía y ética, por lo tanto, no me queda más que partir por ahí. La decisión de descarbonización no es una decisión técnica, es una decisión política y ética. Y por lo tanto, la primera pregunta que uno debiera hacerse es, cuando se tomó esta decisión, ¿éramos conscientes al momento de ponerle plazo, etcétera, de cuáles eran los costos que iba a tener? Porque la decisión, al no ser ni técnica ni financiera, sino ética, es una decisión que uno debe juzgar por ese motivo. Lo que uno no puede negar es que cuando uno toma una decisión de ese tipo, también tiene que considerar los tiempos y sus costos, digamos. A tu pregunta, por lo tanto, yo te diría que más que repensar si debemos avanzar o no en descarbonización, porque eso está en otro terreno, la pregunta es si calculamos bien al momento de hacerlo. Y probablemente hoy día somos conscientes de que no del todo, y que se nos está yendo el tiempo, pero me habría encantado comentar algo de lo que dice Carolina, que está bien relacionado. Al final tiene que ver con hasta qué punto estamos creando mercados competitivos para hacernos cargo de las consecuencias de esa decisión, que es más bien política y ética. Hasta ahí llego. Paola. Sí. La misma pregunta. La misma pregunta. No, estoy muy de acuerdo que efectivamente la descarbonización por ahí, por el año 2018-2019, fue una decisión política, y efectivamente, a pesar de que pasamos por el Congreso con algunos proyectos de ley de cierre central al 2025-2030, que la misma Acera en aquel entonces salió con algunos estudios bien interesantes justamente sobre condiciones seguridad, habilitantes también. claro, ¿cierto? seguridad Primera sistémica. vez que empezamos a escuchar sobre exacto. condiciones habilitantes. Sí. Entonces, efectivamente, esa fue una decisión política, y yo creo que el camino de la descarbonización se subestimaron los costos. Y aquí estamos. A propósito de lo que plantea Carolina, que también hay una decisión política, pero también hay una decisión corporativa también de muchas empresas o de muchos rubros, muchos sectores, de disponer de energía limpia. Y esa energía limpia tenía un costo que en algún minuto yo creo que efectivamente no se estimó de la manera más adecuada. Respecto a la aceleración de la descarbonización propiamente tal, lo que está pasando, y algunos que están más ligados a la operación diaria aquí, por los últimos 6, 7, 8 meses, se está brindando inercia en el norte con diésel. O sea, hemos sacado carbón para brindar inercia en el norte con diésel, lo cual nuevamente es un contrasentido ético-ambiental, por decirlo así, porque no está cumpliendo no se están logrando los objetivos de la descarbonización. Así que mi opinión es que hemos logrado un nivel de descarbonización de la matriz en cuanto a energía muy profunda, y ahora el desafío es operarla bien. Así que yo creo que ese sería un poco el mensaje. ¿Tú lo ves así también, Claudia? Bastante de acuerdo también con lo que dice Paola. También creo que el tema de la descarbonización fue una decisión política, no sé si ética, ahí no me atrevo a opinar, pero sin duda los temas de descarbonización, o más bien contaminación, energía sostenible, etcétera, yo creo que esos son temas que a todos nos preocupan, ¿verdad? Los costos fueron subestimados probablemente. Yo creo que en esa época era bastante difícil poder predecir bien cómo iba a evolucionar el mundo. Yo creo que somos de los primeros que estamos enfrentando este tipo de problemas que hablamos hoy. Con respecto a apurar, no apurar, es crítico, no es crítico, yo creo que lo primero es entender de que la pregunta no es carbón sí, carbón no, más rápido, más lento. Yo creo que en verdad es entender qué necesidades cubren las unidades que quedan hoy y ver cómo vamos a cubrir esas necesidades si es que las sacamos. O sea, en el fondo hacer una decisión responsable, porque como decía Paola, no tiene mucho sentido si yo saco una unidad de carbón para cumplir con una meta política, porque se ve bonito en el papel, digamos, ¿verdad? Pero después estoy metiendo diésel, ¿cierto? No tiene mucho sentido, y en ese caso creo que casi me quedo más con carbón. O sea, en realidad es difícil, pero en el fondo la verdad es que hay que analizar primero qué es lo que estamos sacando, ¿ya? Carbón, y qué es lo que aporta el carbón. En términos, en este caso, dado el seminario en el que estamos, en términos de seguridad, ¿verdad? En términos de servicios,
y ver cómo lo reemplazamos. Si ese movimiento, digamos, se hace de manera responsable, con estudios serios, con estudios transparentes, como decía Carolina, ¿cierto? Que es súper importante, estoy de acuerdo. Sin duda podemos hacerlo. Eso. Vamos a llevarte, Carolina, ya no desde el plano del que paga, ¿ah? La mochila, sino de alguien que podría proveer servicios también complementarios o podría proveer los atributos que el sistema requiere, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la participación de la demanda, sobre todo de los clientes libres en transmisión, que es el primer recurso que ya también existe? Para que participen en la prestación de servicios complementarios de una manera más significativa, porque hasta el momento esto ha sido muy pequeño, o las iniciativas que se han tenido para que participan más, como las cargas interrumpibles, ¿no es cierto?, no han resultado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo hacemos para invitar a la demanda a esto? Creo que nos falta mucho acercamiento y unir puentes entre la demanda y el mercado eléctrico. Y lo digo siendo eléctrica dentro de una empresa minera que todos los días anda diciendo es más barato consumir en el día, movamos la demanda, hagamos modulación, este proceso es flexible. ¿Por qué no paramos, no sé, la carga del molino de bolas en este horario sin nos va a marcar punta, algo tan básico como eso? ¿Por qué lo hacemos? Y realmente eso implica entrar en el mindset de la industria, y eso el sector eléctrico está lejos, muy lejos de haber siquiera aproximado y entender al cliente. El cliente hoy en día vive su realidad operacional, vive su objetivo, que es producir, y en ese sentido creo que todos los desafíos que estamos enfrentando, nosotros como clientes estamos enfrentando un desafío de electrificación profunda, estamos pensando en pasar camiones mineros a camiones eléctricos, y eso significa, lo comentaba en un par de seminarios, hoy día estamos hablando de que cada camión minero demanda cerca de 6 megas cada vez que se conecta. Entonces, y tenemos de esos cientos por faena y miles a nivel país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos ayudamos? Hay que buscar mecanismos inteligentes, hay que construir cosas que no se han construido, y hay que educar al interior de un sector que hoy día no necesariamente entiende a cabalidad sus costos, que está en una realidad operativa de producción plana y que tiene oportunidades, sin duda. ¿Qué error no debiésemos cometer, creo, en asumir que el mercado eléctrico, que el cliente existe para el mercado eléctrico y no que el mercado eléctrico existe para el cliente? Porque finalmente, con todo respeto, el cliente necesita operar y el sistema tiene que entregarle resultados. Tiene que poner, probablemente nos tengan que poner metas, nos tengan que poner estándares, tengan que definirse de esta forma puedes consumir, si es que nos volvemos extremadamente variables en algún momento, algo vamos a tener que definir. Y cada cliente, en función de su flexibilidad bien explorada, tendrá que tomar las decisiones con respecto a eso. Pero esa es una invitación que hago siempre desde la otra vereda, de que el sector eléctrico es un servicio. Y es un servicio para la productividad del país, para que produzcamos más cobre, para que eduquemos a nuestra gente. Entonces, no pensar que el servicio complementario es un driver de la producción, todo lo contrario. Si existe la posibilidad, existe un caso económico, explorémoslo en conjunto, veámoslo y hagamos un win-win. Y creo que ese ejercicio no podemos dejar de hacerlo. Pensar, por otra parte, que el sector productivo se va a adaptar a la necesidad del mercado eléctrico, creo que eso puede ser un sueño. Y por esa misma razón, hoy día creo que ni siquiera el costo de falla realmente refleja ni de cerca el costo que realmente impacta al cliente. Entonces, cuando tú dices, oye, te voy a pagar por, ¿cómo se llama? Más EDAC. Estamos lejos en la conversación, estamos en mundos paralelos. Y creo que mientras no hagamos ese acercamiento, está difícil que encontremos tanto el incentivo económico como el lenguaje común. Pero absolutamente convencida de que tenemos que llegar a ese lenguaje común, caso contrario no vamos a lograr los niveles de electrificación necesarios para poder cumplir las metas. Y ahí una invitación
hay una tremenda oportunidad de mercado en el cliente. El cliente hoy día es 50% diésel y 50% eléctrico, toda la minería. Y todos tenemos meta de que ese 100% sea de ustedes. Pero eso implica hacer las cosas bien y competitivas. Y esa es la invitación. ¿Cómo lo ves tú, Ramón? Optimista. Prefiero ser, me gusta ser optimista en general. A ver, yo cuando hablo de mercado eléctrico, lo que yo entiendo es que en el fondo el mercado lo componemos todos, desde la oferta y desde la demanda. Yo no separo clientes de mercado eléctrico, por ejemplo. Los clientes son parte del mercado eléctrico. Y en ese contexto, cuando yo miro a los clientes, yo tengo una mirada súper optimista. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 10 años con los clientes, partiendo por las mineras, pero también otros clientes, las cementeras, etcétera, es que se han ido ilustrando, han ido aprendiendo, por llamarlo de alguna manera, de un sector que es bien complejo como el sector eléctrico, y han sabido hacer una buena contraparte. Yo creo que esa buena contraparte se ha notado en el panel de expertos, donde han ido y han ganado muchas veces las distintas discrepancias que han presentado, y eso se agradece en cuanto a que la oferta, o por el lado de la oferta, tiene contraparte. Y esa contraparte ha crecido exclusivamente a raíz de que el cambio legal de 2016 lo que obligó fue que a los clientes se incorporaran a este mercado como agentes activos. Eso creo que ha sido súper positivo y eso me hace mirar a mí esto hacia el futuro de manera optimista. ¿Cómo pueden participar los clientes? Bueno, cada cliente tiene su propio sistema productivo, tiene su propia realidad, como se ha planteado acá. Y efectivamente habrán espacios donde sí puedan participar. Y en la medida que para ellos sea conveniente, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y que además sean competitivos, lleguen de manera oportuna y sean eficientes en la provisión de un determinado servicio complementario, me parece que eso bienvenido sea y yo creo que va a ir ocurriendo poco a poco. En definitiva, soy optimista. Estamos casi llegando al final, pero me gustaría igual ofrecer la palabra. O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta del público antes de que cerremos? Aprovechen la oportunidad. Analía. Danos un segundo, Analía, que... Pero se escucha bajito. Sí se escucha. Oye, muchas gracias a la Universidad por acoger este panel, además tan completo en todas las misiones. Bien. Entonces, la reflexión que yo hacía, porque escuché a Claudia en su presentación, estuve enfocada además en el problema técnico, ¿no? Tecnológico. Y después escuché a Carolina sobre básicamente la cuestión de se escucha mal, ahí está. Entonces, la pregunta, reflexión, y no me quiero ir de tesis porque obvio que aquí cada panelista ha mostrado su punto. Me gustaría escucharlos a todos respecto del punto, al final, si es que el enfoque básicamente de los costos traspasados al cliente final son efectivamente los servicios complementarios como un todo, entendiendo que la cuenta de costo sistémico debe estar hoy día, no sé, en 3 a 4 dólares por servicio complementario, pero 6 por pequeños medios de generación distribuida. Y yo entiendo el punto de que hay que optimizar, básicamente que hay que eficientar, que la provisión, por ejemplo, de un servicio que aporta, por ejemplo, el control de frecuencia que decía Claudia, ¿no? O sea, cómo estamos remunerando un mega de un servicio que puede ser más rápido que otra tecnología que es más lenta en proveer, por ejemplo, frecuencia, ¿no? Y hoy día está la discusión
en el informe de definición de servicio complementario de si damos o no control rápido de frecuencia, que no lo damos, o más bien está dentro del control primario. Pero entonces la pregunta es si este es el espacio y este es el foco que debemos tener. Esta es una pregunta que le hicimos 1000 veces en Acera, a propósito de haberlo mencionado Paola, si este era el punto y específico donde tenemos que enfocar y optimizar básicamente eso que queremos disminuir como un todo, que son el costo de los costos sistémicos, valga la redundancia. ¿Y por qué lo digo además? Porque si uno mira igual en la raya para la suma, la entrada de proyectos renovables en la minería, puede ser que el mundo regulado adquirió y absorbió riesgos distintos que hacen que las licitaciones de los últimos 2 o 3 procesos hayan sido más caras. Pero en la minería, efectivamente, y si, Caro, tú me corriges ahí, yo creo que en 10 años hubo una baja de $80 más o menos de promedio de costo de energía, ¿no? Del megawatt de energía que ofrecía un contrato térmico versus un contrato renovable no convencional. Y el problema lo tuvimos que, aparejado a esa baja, que aunque fueran 50, imagínate que pusiéramos $50, tuvimos efectivamente un alza en los costos sistémicos de $2 a $3 en el año, no sé, 2010, 2011, a el máximo, ¿no? 18, $19, que fue el top ahí en el 2022 o 23, pero que tenía precio estabilizado, gain flexible, los primeros servicios complementarios asignados a térmica y a hidrotérmica, ¿no? Entonces, un poco la reflexión es dónde tenemos que hincar el esfuerzo de la optimización para entender efectivamente si hay trechos que hay que cubrir, dónde están esos esfuerzos que hay que poner. Esa sería mi consulta. Sí, antes de pasar la palabra a nuestros panelistas, había una pregunta más. ¿Alguien más había levantado la mano? Es que no va, este es el final. Yo tenía una pregunta para la profe Raman, si me permite una pregunta un poco más técnica. A propósito de la manía de la métrica, nosotros trabajo en Trina Storage, proveemos baterías para la región latinoamericana y vemos que en Latinoamérica hay una adopción muy rápida del grid forming y lamentablemente yo creo no se está normando en la manera que usted expuso, como debiéramos revisar bien cuál es la necesidad, etcétera, una cosa más prudente, ¿cierto? Creo que en Chile hoy día quizás ya estamos en una etapa más prudente porque estamos más adelante con la norma técnica, ¿cierto? Y ya con la preparación de los primeros procedimientos internos para ver cómo vamos a verificar estas cosas tanto en software como en hardware, ¿cierto? Y está este tema de la sobrecorriente. Yo quería preguntar, ¿qué sentido tiene sentido, digamos, exigir una suerte de capacidad de sobrecorriente escalonada, ¿cierto? Como constante, para tratar de buscar equiparar la respuesta de cortocircuito o de sobrecorriente de las máquinas síncronas que, sí, son muchas veces más PU, ¿cierto? Pero es una respuesta transitoria también, decreciente. Su opinión sobre eso, porque para nosotros desde el lado de los proveedores nos complica mucho, porque el estrés sobre los semiconductores de estas sobrecorrientes permanentes es un tema que dificulta, digamos, por supuesto, la preparación de este hardware y los riesgos operativos en el hardware mismo. Entonces, ¿eso tiene sentido para equiparar esta respuesta decreciente transitoria? Y también si tiene sentido con los tiempos de despeje de falla. Eso es como una duda y a nosotros como desde los proveedores nos tiene perplejos que en toda Latinoamérica se está normando así. Tanto PU por tantos segundos, escalón. Vamos a partir por la pregunta en japonés y después volvemos al español. Claudia. Sí. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo, no quiero decir que no tiene sentido, pero la verdad es que yo no soy amiga de exigir lo mismo que se le exige a las unidades convencionales, ¿ya? Como bien lo dijiste, efectivamente esta solicitud escalonada que va disminuyendo en la medida que pido más tiempo, ¿cierto? No sé por qué sería importante, ni tampoco por tanto tiempo, si es que lo que queremos es efectivamente seguridad, ¿ya? No sé tampoco por qué está ocurriendo, que es una cuestión generalizada, que se están pidiendo estas curvas de tiempo versus sobrecorriente. Lo que es cierto es que mi impresión, aunque un par de fabricantes me han dicho que no, es que tiene que generar un sobrecosto no menor, digamos, ¿ya? O sea, pedir 2 por unidad, algunos segundos,
no veo que tenga sentido, más aún cuando pensamos en los tiempos de despeje de falla. O sea, por norma técnica estamos hablando de, no sé, 5, bueno, 120 milisegundos, ya 200 milisegundos. Entonces ya hablar de segundos no veo desde el punto de vista transitorio. ¿Y desde el punto de vista de experiencia comparada? ¿Cómo lo vemos? ¿Cierto? En Australia, Irlanda. No, tampoco. Los países en los que están los requerimientos para este tipo de unidades no se exigen ese tipo de curvas de sobrecorriente tan amplias. O sea, una sobrecapacidad por algún periodo breve, ¿ya? Y breve es menos de un segundo, aquí estamos hablando de 500 mili, suena razonable. Pero más que eso, yo por lo menos no lo veo, aunque no he hecho el estudio económico de eso, ya quizás si es que el costo es bajo, da lo mismo. Podemos igualar a la máquina sincrónica, pero si en realidad el costo es alto, no estoy segura que se justifique. Sí. Vamos a seguir. Rodrigo, respondiendo a Analía. Muy breve, sé que nos queda nada de tiempo, así que, a ver, yo creo que Analía da en el clavo de una manera bien parecida a la que planteó Claudia, y que tiene que ver con separar un poco la paja del trigo e ir a lo más relevante. Efectivamente, acá, bueno, yo no pretendía hablar de esto en este seminario porque lo hemos hablado muchas veces, pero efectivamente cuando uno compara lo que estamos pagando todavía y seguiremos pagando todavía por subsidios cruzados a los PMGD, versus lo que estamos gastando en servicios complementarios, versus lo que hoy día nos cuestan justamente los pagos laterales por despacho forzado, etcétera. Evidentemente, cuando uno lo mira es bien escandaloso. Es decir, hoy día, dado que no podemos hacer mucho respecto se hizo todo lo que se pudo, digamos, respecto de los pagos a los PMGD, no queda más que intentar poner la vara en lo que queda, digamos, entre ellos el costo de los servicios complementarios, y cuando uno mira efectivamente cómo se ha comportado el costo final para el cliente final, uno se encuentra con que efectivamente para los clientes libres, especialmente para los clientes libres más grandes, y tal como dice Ali, el mundo regulado, podríamos hacer un seminario completo para él, efectivamente el costo de energía pura, digamos, ha disminuido sustancialmente y ha tenido aparejado un aumento en los costos laterales, para que además son traspasados, en fin. Y cuando uno mira esto, digamos, probablemente hay que pensar en hasta qué punto el mercado está pudiendo responder en forma adecuada a aquella parte que es gestionable, porque hay una parte que desgraciadamente ha resultado no serlo. Ramón. A ver, comparto un poco lo que dice Rodrigo. Yo creo que efectivamente cuando uno compara, a mí me tocó participar en la discusión de la ley del año 2014, y cuando uno mira los precios que habían a nivel de energía, eran más del 50% por sobre, Analía. O sea, teníamos precios de 130, 120, 130 dólares. Solo como energía, pronto deben ser 70 y 80 fácil, digamos. Y hoy día estamos en precios del orden de 50, más o menos. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Solo energía estoy hablando, y por lo tanto. Y después tenemos todo lo que es servicios complementarios, que efectivamente han tenido un alza, costos laterales en general, pero uno cuando dice cuál es el mayor problema, que uno podría decir dónde tengo el problema realmente, más allá que siempre uno puede conseguir mejoras en todos los ámbitos, por supuesto, probablemente sean las distorsiones de mercado. Y las distorsiones de mercado tienen que ver con PMGD, por ejemplo, tienen que ver con los PEC, que hoy día lo estamos pagando porque tienen cargos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y cuando uno todo eso lo suma a la cuenta, en realidad la cuenta que está viendo está distorsionada. Y uno lo que tiene que volver es tratar de decir, ¿sabe qué? Volvemos, o tratemos de volver a cuál es el costo efectivo de suministrar energía eléctrica. Y esa conversación yo creo que falta. Falta hoy día decir, ¿sabes qué? En realidad, ¿cuánto vale el megawatt hora final para un cliente final con todo all-in, digamos? All-in. Y comparemos esa realidad. Yo creo que ese ejercicio, sé que se han hecho algunos esfuerzos, pero probablemente más que esfuerzos específicos en vía estudio, es una buena conversación, una buena discusión, sin tantas pasiones para no generar mal ambiente. Paola, para ir cerrando. No, yo me sumo un poco a lo que dice Analía y aquí los colegas. No, nada que agregar. Yo creo que, bueno, vuelvo un poco atrás. Aquí hubo una política energética, hubo un deseo del país de tener una matriz tecnológica
más diversificada, altamente renovable, y eso sin duda que tiene un costo que hay que asumir, y obviamente todos los procesos, procedimientos, protocolos, mecanismos, metodologías tienen espacios de mejora, y por supuesto que hay que buscar la eficiencia total del mercado, pero creo que hemos alcanzado razonablemente niveles de penetración de energía renovable a unos costos que yo creo que todavía son razonables, y obviamente nos independizamos de cualquier tema tarifario, de subsidios cruzados y de algunos temas de mercado. ¿También lo ven? ¿La suma, el raya para la suma, se paga menos al final? Yo voy a poner un ejemplo: los aumentos de costo en transmisión. Todos estos cambios adicionalmente vinieron acompañados de un aumento en transmisión. Entonces también creo que es importante mirar la suma. Estoy absolutamente de acuerdo, hay que mirar la suma total, hay que revisarla, y a lo mejor ahí podemos tener visiones diferentes. Estoy viendo los $5 de aumento de este mes, ¿cómo se llama?, en cargos únicos por el sistema nacional, así que, y en ese sentido creo que tenemos que tener una política frugal. Tenemos que tener una política frugal en términos de cómo hacemos crecer, y una política bien planificada. Yo creo que es súper importante yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos un sistema eléctrico sustentable, renovable, y todas las compañías mineras estamos impulsando ese punto y basarnos en esta solución. La pregunta es cómo vamos haciendo una cosa bien planificada, que vaya pensando los resultados, cuánto nos cuesta el llegar al 100% algún día de estos servicios complementarios, y cuánto sale ese mundo, y cómo vamos a parar el sistema cuando se nos caiga bajo esas tecnologías. Me encantaría ver un plan de recuperación de servicios basado solamente en electrónica potencia y las centrales en el sur. Me encantaría. Y que estemos todos convencidos de que cada porcentaje que vamos aumentando va en línea con eso, y aumentando el nivel de seguridad y competencia. Eso. Y creo que sí, es una buena discusión, interesante. A ese panel vendría de nuevo. Bueno, con esto vamos a concluir. Quiero agradecerle a todos los panelistas por su participación y a todos por haber compartido con nosotros este seminario, especialmente a AME por habernos considerado para esta actividad. Eso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a estar invitándolos a nuevas actividades. En la UAI, el área de extensión, siempre estamos organizando nuevas cosas, así que muchas gracias a todos, a los que se sumaron por Zoom, a los que están acá presenciales, y especialmente a nuestra expositora y a nuestros panelistas. Que tengan muy buenos días. Foto, muchachas. Rodrigo, ¿por qué no te pones acá para estar más chuleada? Porque por primera vez hay más mujeres que hombres. Muy bien, pues, estupendo. Sí. Mira, finalmente uno habla de este tema, puede hablar terminar hablando cualquier cosa. Sí, claro. No te... Seguime. Hay guión. Claro, que no todos pueden venir acá a sentarse y decir la boca si no se lo ocurre. No, claro. Sí. Eso es lo bueno de ser independiente. Más o menos podemos decir lo que se nos ocurre. Más o menos, pero algunos clientes... Sí, no, por eso, más o menos. ¿No tocaron las botellas? Ah, ya.